Y seguimos con este periodismo de soluciones, propositivo, de soluciones, reitero que nos surgen, de ideas. Ayer también daba muy buenas ideas sobre lo que es la agricultura y cómo el 85% del agua se va a la agricultura en este estado. No es la minería, es la agricultura. Y América Lutz, ella es especialista en gestión integral del agua en el Colegio de Sonora, ha dado también, ¿te acuerdas, América, cómo es que también tú estabas preocupada ya hace años, has estado preocupada de qué podemos o cómo podemos cuidar más el agua en Sonora, ciertos hábitos que debemos de cambiar? Doctora, bienvenida, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días a la audiencia. ¿Cómo ves? ¿Cuál sería tu recomendación con este tema de la sequía que estamos viviendo y qué tendríamos que hacer? ¿Qué hábitos debemos de cambiar tomando en cuenta el contexto de la NASA que dice el próximo año va a ser más calor? Viene un año más seco, dice Nicolás Pineda también. Son pronósticos nada agradables. ¿Qué tenemos que ir cambiando, América? Claro que sí. Pues mira, quisiera anotar primero, ¿no? Hace un par de años tuvimos esta misma conversación, justamente tú y yo, a través de Proyecto Puente. Entonces, ayer estaba pensando cuando me contactan, ¿no? Del programa y es impresionante cómo los seres humanos podemos continuar en ciclos repitiendo las cosas a pesar de que lo tenemos encima una y otra vez. Es un comportamiento cíclico de esta parte del mundo y no solamente sequías que van a ser más frecuentes debido al calentamiento global originador, ¿no? Del cambio climático, sino que es una condición natural de esta parte del mundo. Y como cada vez, a mí me impresiona mucho esto, cada vez que se viene un fenómeno de sequía, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, los ganaderos no saben qué hacer, empiezan a reducir sus hatos, empiezan a pedir apoyos al gobierno, en la ciudad nos empiezan a tandear, entonces es como si repitiéramos una y otra vez sin lograr un aprendizaje social sobre la experiencia de la sequía, ¿no? Entonces, en este caso particular, necesitamos, si lo vemos desde las acciones más amplias hasta las acciones más concretas, necesitamos políticas que nos permitan distribuir no solamente el agua, sino también el déficit de agua. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a que tenemos volúmenes asignados en cada sector y como te comentaba, creo que Nicolás Pineda, en efecto, o sea, la agricultura se lleva más incluso del 85%, alrededor del 87% según datos de la CEA Sonora en 2020, se van al sector agropecuario. Este sector pues no está diferenciado, el volumen ese no te diferencia entre agricultura y ganadería. Hay que decir que la ganadería sonorense la agricultura sonorense está muy ganaderizada. ¿Qué significa esto? Que usualmente las familias, los productores, utilizan sus pedazos de tierra para producir pastura, sobre todo cuando hay condiciones de sequía. Entonces es difícil en realidad determinar el número específico de agua que se va específicamente para producción de pecuaria, a través del alimento, eso es muy importante, y el agua que se va para la agricultura propiamente. Entonces, las medidas más específicas son las que siempre nos han dicho, disminuir la actividad, eficientar, encontrar otras fuentes de agua a través de cosecha de agua de lluvia u otras fuentes que nos permitan ser más sustentables en el uso del recurso. Y en última instancia, y esto creo que es muy difícil, es un tema tabú para los sonorenses, cuestionarnos de dónde nos convertimos en ganaderos, ¿no? Esto es ya de mayor escala este comentario, porque hay que pensar, o sea, de que no es estratégico geográficamente ser un estado ganadero en condiciones de falta de agua. Por eso vemos una y otra vez que se repite esta misma condición y se va a seguir repitiendo, se va a seguir haciendo más grande el problema, porque lo que vemos es mayor riesgo de nuestros recursos hídricos en vez de menor riesgo, ¿no? O sea, lo que viene con el cambio climático es un mayor riesgo, mayor impredictibilidad de la lluvia con una tendencia a la baja, sequías más severas, más intensas, de mayor duración, inesperadas, o sea, ese tipo de cosas las vamos a empezar a ver mucho y ya se han estado empezando a ver, ¿no? Entonces, me repito la pregunta, es que se oye muy bajito en el teléfono. A ver, discúlpame, que a mí teníamos bajado. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Pues mira, sí, lo primero sería, para mí,
empezar con estas medidas de corto plazo, que siempre son las que se recomiendan, que cada año son las mismas que nosotros decimos, pero que parece que no permanecen, no se quedan, ¿no?, entre la población, que son esta de eficientar el uso del recurso, en primer lugar. En segundo lugar, capacitar a la población para que sea menos dependiente de este tipo de actividades o para que haya un valor añadido a la producción, es decir, que cada litro de agua que tú metas a la producción valga un poco más gracias a ese valor añadido y no sea una exportación, digamos, como de materia prima en bruto, porque también hay que decirlo, se exporta mucha agua a través de estos medios. La tercera cosa sería empezar a medir. Eso es muy importante para México. O sea, en realidad sabemos que tenemos sequía porque nos está haciendo falta el agua y porque se nota en los campos, pero lo que no puedes, lo que no estás midiendo no lo puedes modificar o no puedes saber si vas bien o si vas mal. Y el tema de la medición ha sido muy importante. También en las casas es cierto, o sea, sí hay conductas que cambiar. Tenemos mucho margen de mejora, los sonorenses en general, pero también es cierto que hay que ver que los principales consumidores de agua en el agregado, pues en segundo lugar son las ciudades, ¿no?, después de la agricultura y la ganadería, pero sí nos ha faltado focalizar las acciones sobre aquellos sectores que son más ineficientes, más consumidores, que le agregan menos valor al agua, cosas de ese tipo, ¿no? Son las que tendríamos que hacer. Ahora, un segundo tema para Sonora, y esto mucho se comenta, pero sí hay que decirlo, es que si bien el sector minero no es el principal consumidor de agua, y es poca agua, son como 123 millones de metros cúbicos lo que tienen registrado ellos de derechos de agua, no todas las minas de Sonora, las minas activas. No parece mucho en el agregado, pero es casi la misma cantidad que tiene concesionado Hermosillo. Entonces, imagínate el consumo como el de una ciudad de casi 1 millón de personas. Y el segundo tema con respecto a eso es la calidad del agua. O sea, no es solamente el agua que consumes como tal, el volumen de la cantidad, sino la calidad y cómo se está modificando la calidad a raíz de tus prácticas, ¿no? Y esto le pega finalmente a cuánta agua tienes disponible, porque si tienes agua pero está contaminada, pues es la misma que si no la tuvieras, casi, ¿no?, en términos de consumo humano. Muy bien. Entonces, hay una serie de cosas, o sea, lo que te quiero decir es, no es de blanco y negro, no hay una sola solución, no es un solo sector, o sea, si bien el más notorio es la agricultura y la ganadería, porque siempre ha sido así en Sonora, lo agropecuario, no es el único sector en donde hay que enfocar los esfuerzos. No, estoy de acuerdo, y son pequeños esfuerzos, pero por eso te vamos a seguir entrevistando, porque como hay agua ahorita en Hermosillo, como no lo resiente la gente, aunque no así en el sur, en el norte, por eso estamos haciendo estos preventivos, y vamos a seguir con el tema y vamos a seguir explorando, porque queremos que, al menos cumpliendo nosotros nuestra función social, porque no queremos que nos agarre, como dice el adagio en lo popular, ¿no?, con las manos en la puerta, es decir, porque luego dicen, es que los medios no hicieron nada, es que los especialistas no hicieron nada, es que las instituciones no hablaron, es que a nadie le importó. Es muy fácil, a nadie no le importa. Oye, nosotros tenemos 5 años con una sección medioambientalista, lo sé. Siempre digo, ahora pasamos de la guerra a la acción, es decir, hemos ganado premios y todo, pero entonces, es una forma de contribuir. Entonces no nos cansemos, no nos cansemos, porque la clase política está entretenida en el 2024. Y los gobernantes, eso que comentas, es muy importante eso que comentas, porque muchos de los criterios que deberíamos de estar atendiendo, o sea, lo que te comento ya habíamos hablado tú y yo de esto hace 2 años. mi idea con esto es que es reincidente esta plática con expertos y demás, y hay conocimiento ya generado en Sonora sobre cómo podríamos enfrentarlo. Los gobernantes no quieren hacer... No se aplica, exactamente. Decisiones impopulares, pues. No quieren decirle a la gente esto, no quieren decirle la realidad. Porque están pensando en encuestas. Están pensando en encuestas, en candidatos y candidatas. Están pensando en el 2024. Y luego están pensando en gobernadores, o presidentes, o senadores. Y así se la llevan, pues, ¿no? O diputados. No están concentrados en lo que deberían de estar. No están, por eso está el país como está. Los grandes problemas del Estado llegan, no están en la y no hay las grandes cositas que deberían hacer, las pequeñas cosas, como captaciones de la lluvia y agua. Si no hay un negocio grande, no lo hacen.
Y así es una clase política y todo lo que critican de oposición, cuando lo están de adentro no lo hacen. Es decir, es un problema complejo de la clase política mexicana, créeme, América. Por eso no nos cansemos. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Hasta luego. Igualmente, gracias. Es que es la verdad. Si no hay un negocio grandote, la clase política en su conjunto no es personal con nadie. Es ya el gobierno a la hora de... Es otra cosa. Ahorita todos están viendo 2024. Y nosotros estamos también viendo 2024. Pero ¿cómo el agua no vamos a tener? Entonces estamos ocupándonos en visibilizar para cumplir la función social y que cada quien cumpla con lo que le corresponda. Volvemos.